tema que desarrollaremos son los principios generales del derecho notarial. Gracias por la atención. Vamos a iniciar con el contenido y después nos quedamos con el tema de preguntas. Me alegro de verlos nuevamente por acá. El curso de Derecho Notarial que hoy iniciamos es el primero de 3, en realidad son 4, ¿verdad? Pero les voy a explicar eso más adelante. Me alegro mucho volverlos a ver y dar continuidad a esa formación que hemos estado empezando en semestres anteriores. Es un gran gusto, maestra. Muchas Igualmente, bendiciones. gracias. Acá les voy a mencionar algunas recomendaciones que nos van a servir para desarrollar este contenido. Como ya terminaron de desarrollar todo su código civil en sus 5 libros, esos conocimientos que adquirieron allá van a empezar a ponerse en práctica acá, ¿verdad? Porque el derecho notarial se alimenta de otras materias. El derecho notarial, a grandes rasgos, va a ser la creación del instrumento público por parte del notario. Cuando ustedes iniciaron su formación profesional en el área del derecho, escucharon que el título o los títulos profesionales que se otorgan es el de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que los faculta para brindar únicamente asesorías y dar clases, ¿ya? Porque las carreras que los facultan para ejercer específicamente lo que su nombre dice es la de abogacía para ejercer como abogado y la de notariado para ejercer como notario. Por eso es que al estudiante de derecho que no solo saca la licenciatura, se le otorgan 3 títulos profesionales, uno de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, luego uno de abogado y otro de notario. Después de que ustedes cierran pensum, se estudia para las fases de los exámenes técnicos profesionales. Cada universidad tiene distinto método y, por ejemplo, en el examen de la fase privada, ustedes una vez aprueben esa fase, van a obtener el título de notarios. Y cuando aprueban la fase pública, corresponderá el título de abogados. Las materias que son objeto de estudio en el derecho privado, en el examen privado de la fase privada, en el examen técnico profesional de la fase privada, son derecho civil y procesal civil, derecho mercantil y procesal mercantil, que en realidad es el mismo, como se han podido dar cuenta o se van a dar cuenta en estos semestres, cuando reciban el curso de procesal civil y mercantil, porque en la fase procesal, el civil y el mercantil aún no han sido separados, ¿ya? Y por último, aparte del civil, del mercantil, van a ver el derecho notarial, porque es donde se aplicarán los otros conocimientos. ¿Por qué? Porque ustedes en derecho notarial van a aprender a autorizar, a elaborar instrumentos públicos dentro y fuera del protocolo. ¿Y qué es el contenido que van esos instrumentos públicos? Pues la información que vieron en derecho civil y en derecho mercantil. Principalmente el derecho mercantil, porque ahí ustedes aprendieron desde que es la familia, categorías de los bienes, el tema de la familia, el tema de las distintas situaciones del estado civil de las personas, ¿verdad? Pero además aprendieron contratos. ¿Recuerdan por qué les decía que era importante el libro quinto? No solo también el derecho sucesorio, que ahí lo vieron, ¿verdad? Sino también el libro quinto, que se divide en derecho de obligaciones, todas las responsabilidades que se derivan de las relaciones de las personas y los contratos, ¿ya? Y aquí en derecho notarial es donde ustedes van a ir aprendiendo en fases cómo es que se autoriza un instrumento público, ¿verdad? En la fase pública, ahí ustedes van a estudiar derecho penal y procesal penal, derecho laboral y procesal laboral, y derecho administrativo y procesal administrativo.
Y creo que la Universidad Rural también tiene incluido en la fase pública el derecho, se me fue ahorita, el derecho ambiental, ¿verdad? Porque la Universidad Rural tiene esa formación, incluso en algunos otros años, no sé si ahora también, cuando se gradúan les dan un cuarto título por la especialización en el ámbito ambiental. No sé si todavía es así, ¿verdad? Pero con eso les planteo el panorama. No sé cómo va a ser su examen técnico profesional, si va a ser cursando semestres o un examen en específico, pero estas son las áreas separadas sobre las que van a ser evaluados para ser titulares de ser abogados y notarios. En el caso de ustedes, por ser una maestría, me parece, alguien me comentaba que tenían que hacer unos cursos extracurriculares, deberían de investigar para de una vez, si les es posible, ir adelantando, ¿verdad? Porque esos cursos extracurriculares le van a servir a aquel que sí quiera, después de terminar o al culminar el contenido de estudios de la maestría, también ser abogado y notario. Tengo la experiencia ya de varios exalumnos de esta maestría, graduados de abogados y notarios, ya colegiados en el Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? Entonces, quiere decir que sí es posible, para que no les vayan a andar diciendo de que eso pues no se puede, ¿verdad? Pues va a requerir de esfuerzo, ¿verdad? Porque además tendrán que hacer una tesis, pero todo es posible, ¿verdad? Ya entrándonos en el contenido del curso, como observan, ¿verdad? Nuestro objetivo es que ustedes desarrollen y comprendan los principios generales del derecho notarial. Los principios en términos generales en todas las materias del derecho van a servir para comprender y aplicar mejor el mismo derecho del que estamos hablando, ¿verdad? Así como allá en derecho laboral tenemos aquel principio de tutelaridad del trabajador, donde tenemos que saber que todo lo que vamos a interpretar va a ser favorable, en caso de duda, ¿verdad? Favorable al trabajador. Igual aquí hay principios que van a formar nuestro conocimiento sobre el derecho notarial y por eso es importante que los conozcamos a profundidad. Pero antes no voy a dejar pasar la oportunidad para indicarles en qué consiste el derecho notarial. Solo me podrían confirmar si estamos grabando, porque hoy no me aparece el puntito. Sí se ve el icono. Muy bien. Me aparece el puntito, pero no me aparece la descripción. Muchas gracias. Bueno, derecho notarial. El derecho notarial puede ser definido como el conjunto de doctrinas. Sabemos que la doctrina viene de los libros, ¿verdad? De lo que los autores han escrito. Pero también de las normas jurídicas, es decir, de las leyes, que ambas tienden a regular lo siguiente: la organización del notariado, es decir, cómo funciona y opera. La función notarial, es decir, lo que el notario hace, y la teoría formal del instrumento público, nos dice Oscar Salas, que no es más esta teoría formal del instrumento público que la forma o metodología que vamos a tener para crear el instrumento público. ¿Ya? ¿Cuál es entonces el objeto del derecho notarial? La creación del instrumento público, nos dice el maestro Neri Muñoz. Y vamos a aprender más adelante qué es el instrumento público. ¿Cuál es el contenido del derecho notarial? Es decir, lo que ustedes van a estudiar en estos próximos semestres. La actividad del notario y de las partes, porque el notario no actúa por su propio gusto, sino porque va a ser requerido. Esa actividad de ambos en la creación del instrumento público.
¿Y qué características tiene el derecho notarial? Fíjense que en alguna oportunidad les he dicho, y si no se los digo ahora, que el notario a nivel internacional, al menos en el sistema del notariado latino que vamos a ver hoy, se le tiende a denominar como el magistrado de paz. Fíjense qué título, ¿ya? ¿Por qué se le denomina magistrado de paz? Porque en cuanto a conocimiento, formación y llamado, ¿verdad? El notario tiene un nivel de magistratura y ustedes ya saben que las magistraturas a nivel judicial son las de más alto rango, ¿ya? Entonces, ¿y por qué es llamado de paz? Porque el notario, fíjense bien, su actuar no es dentro del ámbito de la conflictividad como sí lo es para el abogado. El abogado se envuelve en el ámbito del conflicto, ya sea defendiendo a una o a otra parte o actuando como juez. Pero ahí hay conflicto, hay un pleito, hay demandas, contrademandas. Él aboga por la parte que lo contrata, ¿ya? El notario no. El notario está llamado, fíjense, a ser un magistrado de paz en virtud que él opera en el ámbito de la concordia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que el notario, en lo que él realiza, es para ayudar a la sociedad a que viva en paz. ¿Ya? A que si ambos, dos personas vienen a requerirme un contrato, yo lo voy a autorizar. Mucho gusto, Lick. Yo lo voy a autorizar para que ambos estén contentos. Y fíjense que una función que el notario tiene, a diferencia del abogado, es que él, como no actúa en el ámbito del conflicto, él orienta y asesora a las partes. Entre paréntesis diría yo, a todas o a ambas partes, no solo a la que le va a pagar, no solo a la que lo citó. ¿Ya? Y este principio van a ver ustedes que es aplicable esta característica porque el notario, todo lo que él va a realizar es en advertencia a A o a B. Él no puede ocultarle a B situaciones que A no quiere que el otro sepa. ¿Ya? Ya ustedes vieron todo el derecho de obligaciones, todo lo que se genera, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo entonces es la actuación del notario. ¿Y por qué dice que la característica es que actúa dentro de la llamada fase normal del derecho? Porque el derecho fue hecho precisamente para crear paz entre las personas que participan, no para crear conflicto. Si ustedes ven cómo son creadas las normas penales, todo va orientado, sí, a sancionar a quien cometió el ilícito, sí, pero a procurar resarcir, resolver la afectación causada, ¿verdad? Es por eso que el derecho notarial es la fase normal del derecho. La fase anormal, diríamos, serían los derechos procesales penales, porque allá se tienen que ir a demandar, contrademandar y en todos los otros ámbitos donde opera el conflicto. Pero acá el derecho notarial actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. ¿Por qué? Porque el notario es el llamado a aplicar la normativa tal y como la ley establece a fin de procurar una buena convivencia entre la ciudadanía. El derecho notarial también confiere certeza y seguridad jurídica en cuanto a los hechos y actos solemnizados en el instrumento público. Quiere decir que el notario, como conocedor del derecho, su conocimiento lo transfiere a ese documento que autoriza
que va a contener hechos o actos que al solemnizarlos, al darles la forma legal establecida, pues va a hacer que ese documento goce de certeza y seguridad jurídica para que los que lo autorizaron tengan la seguridad de que lo que celebraron va a ser lo que se va a cumplir. Incluso advertir desde que se está celebrando el documento qué llega a pasar si el contrato no se llega a cumplir tal y como estaba establecido, ¿verdad? Porque en muchos contratos ustedes van a observar que existen cláusulas incluso para resolver el conflicto futuro que se pueda llegar a dar, ¿verdad? De una vez dice, si el contrato de compraventa con garantía hipotecaria no se pagan tantas cuotas en las fechas tales, se procederá al tema de la hipoteca, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? En el mismo documento están establecidas las reglas y si no estuvieran, nos vamos a los códigos procesales y a los códigos sustantivos, al Código Civil, al Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Para establecer cómo se va a resolver. Pero el derecho notarial sirve para que esos instrumentos que se creen vayan dotados de esa certeza y seguridad jurídica, porque en el documento están plasmados todos los puntos respectivos. Se aplica el derecho objetivo condicionado a las declaraciones de voluntad. En los semestres anteriores, ustedes ya revisaron todo su código civil y vieron qué es lo que ahí está plasmado. Pero vieron que hay un principio que prevalece en el derecho civil, que es de la primacía de la voluntad. ¿Ya? Quiere decir que lo que las partes quieran constituir podrán hacerlo, siempre y cuando, por supuesto, tengan capacidad, el objeto no sea ilícito, entre otros, ¿verdad? Entonces, esas declaraciones de voluntad van a prevalecer en los instrumentos públicos, siempre y cuando no contraríen, por supuesto, la normativa. Y aquí viene una situación que es importante comprenderla. Así como les decía que el derecho notarial se examina en la fase privada, nos hace pensar que el derecho civil, ¿verdad? Por ejemplo, pertenece al derecho privado, en aquella gran clasificación del derecho, ¿verdad? Donde se dice, pues, a qué rama del derecho corresponde, si al derecho público o al derecho privado, y una tercera que surgió en los últimos años o décadas, que corresponde al derecho social, ¿ya? Y por excelencia el derecho civil se enmarca dentro del derecho privado, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el Estado ya creó las leyes, no nos puede decir con quién celebrar un contrato, con quién contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque ahí es algo privado de las personas que intervienen, ¿verdad? Es su ámbito privado. En consecuencia, ¿verdad? Opera dentro del derecho privado. Sin embargo, fíjense que el derecho, por ejemplo, penal, no puede operar en el ámbito privado, sino en el ámbito público, porque el Estado tiene que intervenir para hacer cumplir lo que en las leyes penales y procesales penales está establecido, ¿verdad? Porque si el Estado no interviniera, imagínense ustedes cómo se ejecutarían esas sentencias, por ejemplo. Y la tercera rama, que es la del derecho social, que incluye, por ejemplo, materias como derecho agrario, derecho al desarrollo, derechos humanos, y en los últimos tiempos se ha tendido incluso a sacar al derecho laboral de la fase pública del derecho, de la rama del derecho público, y se le ha llevado al derecho social, ¿verdad? Por el tipo de normativa especial y protectora del trabajador, que es la materia laboral. Pues igual nos dicen acá, ¿verdad?, que no puede encasillarse al derecho notarial como un derecho público o como un derecho privado, pues pertenece a ambos. Quienes alegan que es parte del derecho público manifiestan que el Estado tiene una preponderación o una importancia, mejor dicho, en la aplicación del derecho notarial porque supervisa al notario,
porque el protocolo, por ejemplo, es del Estado, no es del notario, porque lo que el Estado ha hecho es delegar su fe pública en los notarios, ¿verdad? Entonces, por eso muchos dicen, no, el derecho notarial es del ámbito del derecho público, ¿verdad? Y no del privado. Para fines de estudio, siempre el derecho notarial se estudia en el derecho privado, ¿verdad? Como un derecho privado, en virtud que las partes que requieren los servicios de un notario lo hacen en su uso facultativo del derecho de poder disponer esa libertad de disposición, de celebrar contratos, entre otros. Entonces, no los vamos a encasillar dentro de una sola rama del derecho porque pertenece a ambos, pero por ejemplo, ya para fines de estudio, para fines de aplicación de los derechos contenidos, está más en el derecho privado que en el público. Pero en cuanto a la eh, responsabilidad, por ejemplo, que el notario tiene ante el Estado, pues sería más del derecho público. Yo ya no voy a entrar en preguntarles en un examen, porque normalmente se pregunta a qué rama del derecho pertenece, ¿verdad? Y casi siempre nos íbamos, ¿verdad?, a la fase del derecho privado, porque es lo que más prevalece, ¿verdad? Pero yo ya no voy a entrar en esos detalles, entonces no van a encontrar ustedes una pregunta de examen donde les pida que establezcan a cuál de las dos pertenece. Va a depender del ámbito donde se los estén preguntando la respuesta que ustedes van a dar, ¿verdad? En base a lo que ya les he explicado. Y estos son los principios propios del derecho notarial. Ojo, estos son los que enlista el autor Neri Muñoz. ¿Ya? Hay otros autores y hay otros principios que pueden ir saliendo, ¿verdad? Y por ello voy a desarrollar estos primero y los vamos a concentrar en comprender en qué consiste, y después cuando vayan saliendo otros, ¿verdad? Pues vamos a comentarlos, ¿verdad? Pero estos son los que nos enlista Neri Muñoz en su libro Introducción al Estudio del Derecho Notarial. Dijimos que los principios orientan, fundamentan, guían sobre la aplicación del derecho del que estemos hablando. Y entonces, como lo que corresponde a el derecho notarial, los principios son aplicables a él, ¿verdad? Y el primero, y el tal vez de los más importantes, sería el de la fe pública. Porque fíjense que el notario no tendría razón de ser si careciera de fe pública, ¿ya? Pero, ¿qué es fe pública? Es una presunción, fíjense que para la ley, cuando se presume algo, quiere decir que si no se prueba lo contrario, es como la ley lo dijo. Entonces, se presume de veracidad. Quiere decir que mientras no haya otra cosa, se tendrá por cierto cuando hay fe pública. Entonces, la fe pública es una presunción de veracidad. ¿De qué? ¿En qué? En los actos autorizados, en nuestro caso por un notario, los cuales tienen un respaldo total, salvo que prospere la impugnación por nulidad o falsedad. ¿Se acuerdan que en la última clase del semestre pasado, en algunas clases hablábamos de los medios de impugnación, del tema de los testamentos, etcétera, y de las nulidades, ¿verdad? La nulidad es dejar sin efecto un instrumento público porque carece de los requisitos que la ley manda, ¿verdad? ¿Qué requisitos? Los que vamos a ver en el Código de Notariado. Y la falsedad es ya un tema penal donde se crea un instrumento público o se altera un instrumento público, ¿verdad? Dándole otra connotación incierta de la que real es, pero ya hay mano humana y es delito, ¿verdad? Entonces ahí mucho cuidado. Pero la fe pública en general, ¿qué es? Es esa presunción de verdad que tienen todos los actos autorizados por notario, quienes tendrán respaldo total.
Más adelante en otra clase van a ver ustedes que los instrumentos públicos autorizados por notario hacen plena prueba, ¿ya? En juicio y fuera de él. ¿Por qué es importante esto? Porque fíjense que cuando uno plantea una demanda, hay distintos tipos de juicios en materia civil y va a depender del documento con el cual yo estoy respaldando mi derecho para decir, lo hacemos en esta vía o en esta otra. Por ejemplo, no es lo mismo que usted haya prestado un dinero y no tenga documento, ¿ya? A que usted tenga una escritura pública que contenga el contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Porque si usted no tiene un documento para irle a decir al juez, mire señor juez, yo le presté a este señor 100,000 quetzales y no me los quiere pagar, a decirle, señor juez, yo con esta persona celebré un contrato de mutuo por 100,000 quetzales y no me quiere pagar, pero tengo garantía hipotecaria para que usted me haga el favor de ejecutar. Fíjese que el tipo de juicio no va a ser igual. En el primero, usted le tiene que ir a probar al juez que prestó el dinero, que el otro diga si sí es cierto, que se demanden mutuamente para un día tener una sentencia u otra forma de reconocimiento de deuda para decir, ay, sí, vamos a ejecutar ese título ejecutivo. A que usted tenga un documento y vaya con el juez y le diga, señor juez, ejecute este título ejecutivo. ¿Por qué? Usted ya no le tiene que probar nada. En el instrumento público que autorizó el notario ya está todo. Incluso ahí ya dice cómo va a ser eh, eh, llevado a cabo el proceso para cobrarse. Mientras aquí hay incertidumbre porque no sabemos si la sentencia va a ser favorable, si la persona se va a fugar o qué va a pasar. Aquí nosotros tenemos hasta un bien ya anotado con hipoteca, donde incluso pueda que ni se presente el dueño, el juez va a firmar por él. Vean qué importante. ¿Por qué? Porque el instrumento que el notario tiene, al cumplir con todos los requisitos establecidos en la ley, hace plena prueba, porque tiene fe pública, porque el juez no va a decir, ya saber, yo dudo que esas firmas sean de las personas que ahí dice. Yo dudo que el notario ya esté colegiado y que haya hecho. No. Ahí la parte a la que no le conviene va a tener que ir a probar si ese documento es falso o es nulo. O invocar la nulidad y pedirla y obtenerla en una sentencia. Mientras eso no se dé, el documento es totalmente válido y ejecutable. ¿Por qué? Porque está dotado de fe pública, en este caso, en el ámbito del derecho notarial, porque el notario se la transmite, porque a él el Estado se la ha otorgado. ¿Ya? El otro principio es el principio de forma, que es la adecuación del acto a la forma jurídica. ¿Ya? Dicho en otras palabras, el derecho notarial preceptúa la forma en que debemos plasmar en los instrumentos públicos el acto o negocio que estamos documentando. A partir de ahora, ustedes van a empezar a ver los distintos tipos de documentos que el notario autoriza, ¿ya? Y según el tipo de celebración de acto contrato, va a ser el documento que vamos a utilizar. Y es el notario, fíjense, el que le va a dar la forma legal a los requerimientos de las partes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el que sabe lo que la ley ha establecido en ese sentido. ¿Ya? El principio de autenticación. La forma de establecer que un hecho o un acto ha sido comprobado y declarado por un notario es porque aparece en él su firma y sello refrendándolo. Entonces, todo instrumento público
para decir que hubo autenticación, va a estar firmado y sellado. ¿Por quién? Por el notario, porque es quien le va a dar esa certeza y veracidad y forma con la fe pública que a él se le ha dotado y con los conocimientos que él tiene. ¿Ya? Luego viene un principio que es importantísimo, que ustedes lo van a ver también, que opera en el ámbito del derecho procesal, y es la inmediación, porque establece que el notario, dice, siempre debe estar en contacto con las partes, con los hechos y los actos que se producen, dando fe de ello. Porque el que tiene fe pública es el notario, no la secretaria del notario, no la asistente del notario. ¿Por qué? Porque si el notario viene y dice, voy a celebrar un matrimonio, pero que vaya mi procurador a celebrarlo y después yo le firmo. El procurador no tiene fe pública. ¿A cuánta gente no le celebraron el matrimonio? Personas que no estaban graduadas y otro le hacía el favor de firmar. Cuidado, porque esa persona no estaba facultada por la ley, ¿verdad? El principio de inmediación es el que llama, así como llama a un juez a permanecer en todas las fases del proceso en contacto con las partes y no al oficial, ¿verdad? Es el que llama al notario a él estar en contacto con las partes, porque es él el que va a dar fe de lo que se le pone a la vista, de lo que se le dice, de lo que se manifiesta. No podría, por ejemplo, ¿verdad?, otorgarse un testamento sin que el notario nunca vea al testador. Porque ustedes recordarán que hasta en el documento dice, ¿verdad?, habiéndole leído y escuchado y habiendo manifestado después de cada cláusula que sí era su última voluntad. ¿Cómo el notario va a dar fe de eso si no estuvo presente? ¿Verdad? Y luego tenemos el principio de rogación. En el principio de rogación, en el principio de rogación se ha dicho que la intervención del notario siempre es solicitada, ¿ya? No puede actuarse por sí mismo o de oficio. El notario siempre va a actuar a ruego, nunca va a actuar de oficio. Puede ser que usted como notario vaya en su vehículo y vea que sucedió un accidente de tránsito y diga usted, en mi calidad de notario me voy a personar y voy a levantar el acta. Nadie lo ha requerido. Para empezar, ¿quién le va a pagar sus honorarios, verdad? El notario no puede actuar de oficio. Tiene que hacerlo a requerimiento. Y eso lo van a ver ustedes en cada documento que el notario autoriza, ¿verdad? Ahí va a decir, soy solicitado, soy requerido, etcétera, ¿verdad? Incluso fíjense que este principio, cuando ustedes en su momento tal vez les ponga yo a leer el código de ética, van a ver ustedes, ¿verdad? Que uno no puede, según todos los antecedentes con los que fuimos formados, no puede andar ofreciendo sus servicios. Incluso antes era prohibido, fíjense ustedes, sacar anuncios, hacer volantes, subirse a un bus a repartir tarjetitas o a repartir eh, publicidad, ¿verdad? Recientemente vi un vehículo en una foto de un anuncio de un vehículo en Quetzaltenango, donde decía agua auténticas, un montón de cosas, ¿verdad? Y lo publicaron. Entonces, un grupo de profesionales hablaba, ¿verdad? Si eso no reñía la dignidad del notario, ¿verdad? Porque el trabajo del notario es rogado y no es venta de tamales, ¿verdad? Con la pena. Entonces, con la modernidad, con la tecnología, como que las cosas se están moviendo un poco, ¿verdad? Y pues no ha habido una manifestación de que sí se puede y que no se puede, pero en determinado momento creo que va a tener que ser necesario para
que no se esté terminando hasta por denigrar, ¿verdad? La profesión que tiene el notario, ¿verdad? Y van a ver ustedes por qué eso es importante, porque en otros países cómo opera esto, ¿ya? El principio de consentimiento es importantísimo. ¿Por qué? Porque es un requisito esencial y debe estar libre de vicios. Eso lo veíamos el semestre pasado en el contenido extra. Porque la persona que quiera celebrar un acto, un contrato, tiene que dar su consentimiento porque es un requisito. Y además que ese consentimiento no esté coaccionado, ¿verdad? Que por eso dice que esté libre de vicios. Porque una persona no puede ser llevada a otorgar su testamento a la fuerza, porque una persona no puede contraer matrimonio a la fuerza, porque una persona no puede celebrar una donación a la fuerza, ¿verdad? Y ahí es donde se ha estado eh, la carrera desfigurando un poco, porque de ahí resultan personas que dicen que no era eso lo que querían, ¿verdad? Que fueron engañados, que el notario, ahí es donde el notario tiene que volver a sus bases y recordar que el consentimiento de lo que está plasmando no es de lo que una parte le pida, sino lo que las personas que están firmando, ambas o todas, quieran, ¿verdad? Y ni siquiera va a intervenir lo que el notario quiera, ¿verdad? Sino lo que las personas quieran. Porque, por ejemplo, un notario viene y dice, mire, fíjese que yo quiero que me celebre una compraventa. Ah, ya, tráigame los documentos, mira uno los documentos y ahí claramente dice que el bien está, por ejemplo, en un asentamiento humano, un denominado asentamiento humano. Ah, pero esto a usted se lo adjudicó el Estado. Y mire, aquí hay una cláusula que dice constitución de patrimonio familiar por 25 años, apenas han pasado 5. Usted no puede vender porque hay una prohibición, porque hay patrimonio familiar. Ya veíamos la figura del patrimonio familiar en el primer curso de Derecho Civil. ¿Y qué sucede? Y el notario viene y le dice, mire, vamos a hacer promesas de compraventa durante los próximos 20 años, cada 2 años. ¿Será que la persona que está comprando eso es lo que quería hacer? Esa pudiera terminar siendo una salida chueca, ¿verdad? Si ya celebraron el contrato, si ya se pasaron a vivir, si los otros ya se gastaron el dinero. Pero en realidad ese contrato no se puede llevar a cabo. Porque el día que muera el titular de ese bien, por sucesión hereditaria, los hijos van a tener más derecho que el que dice que compró. Al que, mejor dicho, al que le prometieron que le iban a vender. ¿Me explico? Entonces, nosotros no podemos a nuestra conveniencia ni a la conveniencia solo de una parte, ¿verdad? Firmar un contrato distinto al que nos están pidiendo. ¿Por qué? Por el consentimiento. Y fíjese que en el principio de forma, el cliente no va a llegar con usted y le va a decir, mire, fíjese que yo quiero un contrato de donación porque le quiero dar a mis hijos una propiedad y que haga reserva de usufructo vitalicio. El cliente no nos va a decir eso. Nosotros vamos a escuchar el deseo del cliente y luego le vamos a dar la forma legal correspondiente. Pero ¿qué sucede? Si viene uno de los hijos y le dice, mire, Lick, yo quiero que mi mamá me va a dar una propiedad, pero yo quiero que después yo la quiero echar a ella. Y venga usted como notario, o vengan no ustedes, no, venga el notario ese y diga, mire, ¿sabe qué? Mejor hagámosle compraventa, así ella ya no puede deshacer la donación y ni siquiera coloquémosle usufructo, porque así a usted la puede echar el siguiente día. Eso es parte de el quehacer diario de los notarios. Y muchos notarios caen en eso, ¿ya? Y nosotros, o al menos yo les estoy enseñando a ustedes cómo la ley manda que sean las cosas. No como por conveniencia a unos o a otros lo vamos a terminar haciendo, porque eso puede llegar a tener consecuencias para los notarios de cualquier índole. Principio de unidad del acto.
bueno, en el consentimiento decía que si no hay consentimiento no puede haber autorización notarial. A una persona que nos requiere le tenemos que explicar qué está firmando, los efectos jurídicos de lo que está firmando, qué va a poder hacer y qué no va a poder hacer. Es un mini curso de derecho civil que le va a dar usted ahí al cliente, ¿verdad? Principio de unidad del acto. En este principio se basa en que el instrumento público debe perfeccionarse en un solo acto. Es decir, que la autorización y firma del instrumento público, así como la comparecencia de los otorgantes, deberá hacerse siempre en un mismo acto. No puede ser que el notario celebre el documento, que el cliente llegue a firmar y la que revise quien coloque la firma en la secretaria, o que lo que sucede comúnmente, que vienen los bancos y dicen, como el representante legal del banco va a firmar, que el notario mande la escritura. Eso es ilegal. No puede el notario ir a dejar la escritura al banco, ¿ya? Porque el notario es el responsable de esa escritura, es responsable que el representante legal designado por el banco le muestre su nombramiento y que el notario califique si ese nombramiento cumple con los requisitos legales y en su presencia firme, ¿ya? Y les voy comentando de una vez los casos para que ustedes vayan familiarizándose con estas situaciones que lastimosamente tienen lugar diariamente. Cuando va y se compra se hace una compraventa con garantía hipotecaria, ¿verdad? Con los residenciales, con los edificios, y uno llega con el cliente a firmar, el comprador, y resulta que ahí no está el vendedor, ahí no está ni siquiera el notario, el que le está colocando a uno los documentos para firma, es un delegado de la constructora, ¿ya? ¿Cómo puede eso estar teniendo lugar? ¿Qué sucede cuando no hay principio de unidad del acto en un instrumento público? No se puede dar fe que la persona que firmó, la que dicen que firmó. No se puede dar fe que se cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley. No se puede dar fe. En una oportunidad yo acompañé en algunas oportunidades acompañaba a mi suegra como pensionada de previsión militar a hacer su acta de supervivencia. Y me percataba que siempre había jovencitos levantando el acta y requiriendo la firma del pensionado jubilado. Y lo mencionaba yo aquí en distintas clases. Y decía, si fuera un acta administrativa yo lo aceptaría. Pero el acta que se suscribe en el caso de ellos es un acta notarial, porque les requerían una cantidad para la adhesión de los timbres correspondientes como acta de supervivencia. Al tiempo, pues ahí tienen ellos personal notarios, ¿verdad? En el área jurídica, y ya estaba presente, al menos la notaria viendo. Pero en los últimos años, otra vez, no está presente. ¿Cuántas personas habrán fallecido y llega otro a firmar en su lugar? ¿Ya? En ese caso, es un caso nada más que les estoy colocando. Los otros, las famosas legalizaciones de firma de todos los contratos del sistema bancario. ¿Por qué nos dicen firme 2 veces? Porque van a hacer una legalización de firmas. Cuando le dicen a usted que firme aquí y luego abajo, hasta a veces está ya impresa la legalización de firma. ¿Y dónde está el notario? Porque es el único que puede dar fe que la firma es de la persona que dice que es. Por eso han habido casos en los que se establece, ¿verdad?, que el notario no estuvo presente. Ojo que yo no estoy diciendo que se firmen esos documentos y después se invoque eso para no pagar, ¿verdad? Lo aclaro. Y luego tenemos el principio de protocolo, que es esta herramienta que se va a utilizar para
la autorización de los instrumentos públicos. Protocolo es donde se plasman las escrituras matrices u originales y es necesario para la función notarial debido a su perdurabilidad y seguridad en que quedan los instrumentos que el mismo contiene, así como la facilidad de obtener copias de ellos. El protocolo es el método que el Estado encontró para que, así como le delegó al notario la fe pública para que autorice los instrumentos, le dijo, usted en protocolo, en este instrumento que se llama protocolo, va a llevar el orden de cada escritura que autorice, ¿verdad? Y los reportes que tendrá que hacer. Con eso nos vamos a asegurar de la perdurabilidad en el tiempo, ¿verdad? Del contenido ahí, ¿verdad? Establecido. Y van a ver ustedes a partir de estas siguientes clases cómo opera todo lo relativo al tema del protocolo. Entonces, estos son los principios que Neri Muñoz nos establece. Les decía que no son los únicos, que en el transcurso de las clases van a ir apareciendo otros que nos sirven, ¿verdad? Y hay uno que él no tiene, pero yo se los quiero mencionar de una vez porque es importantísimo que nos va a servir todo esto que hemos hablado para saber cómo opera el derecho notarial. Déjenme ver aquí. Les voy a leer el artículo 110 del Código de Notariado. Solo déjenme ver cuánto tiempo nos queda para terminar esta clase. Termina a las 9:30. Todavía nos falta un montón. Y tengo mucho contenido que dar todavía. Bueno, les voy a leer este artículo que está contenido en... Así. El artículo 110 del Código de Notariado. Por favor, anoten ahí por algún lugar. Yo creo que se los voy a mandar a leer también aquí en esta diapositiva, pero no estoy segura si aquí aparece. Con el artículo 110 del Código de Notariado establece lo siguiente. Se establece lo siguiente. Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar los derechos y obligaciones de los notarios que contiene esta ley, es decir, el Código de Notariado, deberá hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que se conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. A esto se le denomina principio de unidad de contexto. ¿Qué quiere decir? Hay un sistema de notariado latino que es en el que opera el notariado guatemalteco, que demanda, fíjense, que todas las reformas que tengan que ver con derechos y obligaciones de los notarios se hagan por reforma expresa. Quiere decir que en la ley que se cree por parte de los honorables señores diputados, diga, se reformará el artículo tal del Código de Notariado o se agregará un párrafo más, etcétera. Pero no puede hacerse como se ha estado haciendo. ¿Qué sucede? Reforman la ley del IVA, reforman la ley de timbres fiscales y allá en el decreto que contiene la ley de timbres fiscales afecta un derecho aquí contenido. ¿Ya? De hecho, en los últimos años, todas las reformas derivadas de las reformas tributarias que tienen que ver con papel protocolo, que tienen que ver con impuestos, ¿verdad? Incluso unas han tenido por dejarse
como inconstitucionales porque no se cumplió con el principio de unidad de contexto, ¿ya? Pero a lo que voy es que lastimosamente el método de creación de las normas de las últimas décadas se hace así, ¿verdad? Que se reforma una ley, ¿verdad? O se emite un decreto que reforma media docena de leyes y esas otras docenas de leyes, pues, tienen cambios. Uno como encargado de estudioso del derecho y profesional del derecho tiene que estar al pendiente, ¿verdad? Que cuál salió, cuál reformó, ¿ya? Pero ustedes se van a dar cuenta de una característica que tiene el derecho notarial. Hay algunos artículos de nuestro código de notariado que aunque otra ley reformó esa parte del código, el código se sigue imprimiendo igual, porque no se hace por reforma expresa. ¿Ya? Entonces, en el desarrollo del curso, yo les voy a ir diciendo, miren, este artículo dice esto acá, pero en realidad es aquello, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿verdad? Que no se está cumpliendo con el principio de unidad de contexto. Además, tenemos que recordar que el derecho notarial también tiene las fuentes que lo forman, ¿verdad? Que lo orientan. Y en ese sentido, las fuentes del derecho notarial vamos a encontrar establecido en el artículo 2 de la ley del organismo judicial lo siguiente. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La ley es la fuente. Quiere decir que tiene que estar en una ley. Si bien es cierto, existe la jurisprudencia, esta la complementará. La aplicación de la jurisprudencia en nuestro tiempo es que la jurisprudencia sale, entra a la normativa jurídica y pasa a ser parte de la normativa jurídica, porque por reforma constitucional, por fallos, se termina haciendo, por ejemplo, las interpretaciones correspondientes, ¿verdad? Un ejemplo, el derecho laboral, ¿verdad? Esos fallos de la Corte Constitucionalidad de cómo se interpreta el principio de primacía de la realidad, ¿verdad? Donde va a prevalecer lo que en realidad sucede contra el documento, por ejemplo, donde se hace una simulación del contrato de trabajo, un 029, ¿verdad? Entonces, esa interpretación ya pasa a formar parte de la normativa jurídica, por eso es su complemento. La costumbre, por otro lado, regirá, fíjese, solo en defecto de ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Esta última parte de este artículo, ustedes va a estar en contradicho, digamos, porque en la actualidad, por ejemplo, el derecho consuetudinario que las comunidades indígenas están aplicando no es ley, pero ellos ya lo están aplicando, ya. Bajo argumentos, ¿verdad? Que esgrimen, pero nosotros somos conocedores y sabedores del derecho. Y no podemos decir, ah, en este pueblo, aquí en este pueblo se casan los niños menores de edad. Los jóvenes se casan siendo menores de edad. Aquí es así la costumbre, yo así voy a celebrar el matrimonio. Nosotros no podemos hacer eso, porque eso puede traer responsabilidades en nuestro ejercicio profesional. ¿Ya? Entonces siempre nosotros vamos a privilegiar a la ley, ¿ya? La costumbre, yo tengo mis dudas, incluso yo después de este curso doy un curso que se llama Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas, y ahí se habla de este tema, ¿verdad? Cómo se aplica ese derecho y cómo algún día pues va a llegar a reconocerse. De momento, tal vez en los ámbitos comunitarios, de desarrollo, en los ámbitos sociales, se esté aplicando, ¿verdad? Pero en los otros ámbitos, no. En el derecho penal, mucho cuidado porque hay ciertos tipos de sanciones que ahí se aplican que contrarían totalmente todo lo que es el Código Penal y procesal penal, ¿verdad? Entonces,
con la costumbre yo todavía tengo un poco de reserva cómo es su aplicación, ¿verdad? Y dónde se aplicaría, dónde no. Por supuesto que finalmente quien puede tener esto en su sometimiento y conocimiento va a ser un órgano jurisdiccional y que va a decir, ah, sí, esto sí es permitido y por sentencia yo no lo sanciono, ¿verdad? Pero que sea un órgano jurisdiccional, nosotros no podemos decir eso, ¿verdad? ¿Con qué ramas del derecho u otras ramas del derecho se relaciona el derecho notarial? Si ya dijimos que el derecho notarial, su función, su objeto principal es la creación del instrumento público, eso solo es en cuanto a la forma, porque en cuanto al fondo, en los instrumentos públicos de actos o contratos que el notario autorice, vamos a encontrar que principalmente ahí está contenido el derecho civil. Todo lo que ustedes vieron relacionado a las personas, a los bienes, al derecho sucesorio, al registro de la propiedad, al tema de obligaciones y contratos. Todo eso va a ir plasmado dentro de los instrumentos públicos que el notario autoriza. El derecho mercantil también. Ojo, aunque su formalismo no es extremo como el del derecho civil, también hay algunos contratos que si no están autorizados en la forma que está establecido con intervención del notario, no van a ser válidos. Por ejemplo, las constituciones de sociedades y el tema del contrato de fideicomiso. El resto, pues son contratos más informales que no demandan como requisito para su validez que vayan a escritura pública, pero estos que les mencioné, sí. Obviamente con el derecho procesal civil, porque hay algunas actuaciones que terminan por aplicarse incluso por un notario, como vamos a ver más adelante. El derecho administrativo, claro que tiene que ver, porque muchos de los documentos que el notario autoriza van a ser presentados dentro de un expediente, dentro de una petición a los entes gubernamentales que operan y resuelven en base al derecho administrativo, ¿verdad? El derecho registral no digamos. ¿Por qué? Porque en casi todo lo que el notario autorice va a requerir en determinado momento una inscripción en un registro, sea un registro de la propiedad, sea un registro electrónico de poderes, sea en el registro nacional de las personas, sea en el registro mercantil, ¿verdad? Entonces también tenemos que estar empapados de esos ámbitos. Por eso es que continuamente yo les he estado mandando a través del tiempo, ¿verdad? Cada vez que puedo, vaya a estudiar todas las funciones del RENAP, vaya a estudiar todas las funciones y qué hace, qué no hace, cuánto cobra, etcétera, el REPEJU, el registro mercantil, que tal vez ustedes ya lo estudiaron en su carrera inicial, ¿verdad? Y si no, pues también hay que hacer ese análisis. El registro de la propiedad ni se diga. Y aquí como cada día surge un registro nuevo, tenemos que estar al pendiente de eso, ¿verdad? Y con el derecho tributario, todo lo que el notario autorice o casi todo lo que el notario le autorice a las partes va a estar afecto al pago de un impuesto. Por lo tanto, tenemos que conocer de derecho tributario, ¿verdad? De la ley del IVA, de la ley de timbres fiscales, de timbre forense. ¿Por qué? Porque esos son obligaciones que se tienen que cumplir, ¿verdad? Y el notario es coadyuvante. Aquí vuelvo a hacerles la aclaración que en determinado momento les he hecho. Yo sé que hay personas en el ámbito de las ciencias económicas en este curso, ¿verdad? En todos los que he dado, donde su especialidad es incluso derecho tributario y fiscal, ¿ya? Pero cuando ustedes, que allá en esa parte que ustedes realizan, posiblemente sean contratados para estrategias fiscales, etcétera. Pero cuando estamos desde el punto de vista de aplicación o del ejercicio del derecho notarial, nosotros somos coadyuvantes del Estado para el correcto pago de los tributos. ¿Ya? Aquí ya nosotros no podemos decir, mire, mejor ya no le voy a hacer donación, sino compraventa, porque el impuesto va a ser tal, con ánimo de pagar menos impuesto. Ya, yo sé que el tema del pagar impuesto es bien difícil, pero es parte de las negociaciones, porque cuando usted va a comprar
un par de zapatos a un almacén, espero yo que no se dé, ¿verdad? El precio que está publicado ya trae incluido el impuesto. Cuando usted pone a la venta una propiedad, ahí ya debería estar incluido el impuesto que se va a pagar. ¿Ya? Entonces no podemos hacer desglose, ¿verdad? Y decir, ay, pobrecita, pues que es que es mucho de impuesto, pobrecita, para que pague menos. Si la casa vale 1,000,000 de quetzales que se va a vender y hay que pagar impuesto, yo no me voy a inventar otras figuras donde puedo hacer caer en simulación de los contratos por ello. Y no digamos ustedes ahora con la ley de lavado de dinero, ¿verdad? Que va a ser objeto de comentarios durante posiblemente los siguientes semestres, este y los siguientes semestres, en cuanto a su aplicación por las responsabilidades incluso que está delegando en los notarios, con sanciones igual que las sanciones o parecidas a las sanciones que tienen los entes bancarios, ¿verdad? Hay que ver también si no va a resultar alguna inconstitucionalidad, ¿verdad? Por esa obligación de reportar, saber si se va a analizar si el secreto profesional se estaría vulnerando con esos reportes que se hacen. Hay que ver muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado siempre tiene al notario como aliado para cumplir con su función, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque la fe pública nos ha sido dada con un fin y no para conveniencia propia, ¿verdad? Luego les voy a mencionar los sistemas notariales que existen y cómo operan y cuál es el que opera en nuestro país. Les decía que a las 9:30 termina este curso, ¿me lo confirman? Para dar un poco de tiempo de preguntas y comentarios. Sí, maestra, así de Va, muy bien. Voy a hacer esto lo más rápido posible y de ahí les voy a dar la oportunidad de las preguntas. Oyen, por favor. Bueno, ¿qué son los sistemas notariales? El sistema notarial consiste en un método como su nombre lo dice, un sistema, ¿verdad? En el cual en determinados territorios se opera en base a determinado sistema en cuanto a la aplicación del derecho notarial. En ese sentido, tenemos uno de los sistemas que es el sistema sajón, sistema notarial sajón. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Viene del tema inglés, ¿verdad? ¿Y qué sucede con el sistema sajón? Fíjense que en los países donde opera el sistema sajón, sobre todo aquellos de habla inglesa, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Existe la figura del notario, ¿ya? Pero el notario que existe en estos lugares es un fedatario, es decir, que únicamente da fe de lo que se le pone a la vista. Y ojo, se concreta a dar fe de las firmas, no orienta en la redacción del documento ni asesora. Sus conocimientos son de cultura general y algunos aspectos legales. No es obligatorio tener título universitario de notario. Para ejercer él presta una fianza donde da una garantía de responsabilidad de su ejercicio y no pertenece a un colegio profesional. Tampoco llevan protocolo. Fíjense bien, cuando usted va a Estados Unidos y dice notary public, esa persona hace esto que ustedes están viendo aquí. ¿Qué sucede? Le llevan un documento y él solo tiene formatos de una hoja en inglés con espacios para llenar y principalmente lo que él hace es una legalización de firmas, porque lo que da fe es de las firmas. ¿Ya? No estudió notariado como una carrera profesional universitaria, no pertenece a un colegio profesional, él presta una fianza para ejercer, ¿verdad?
y sus conocimientos sobre todo son de cultura general. Él no puede orientar a las personas sobre qué contrato hacer, ¿ya? En esos lugares, la forma de suscribir los contratos tiene otras modalidades, ¿verdad? En general, ellos no desempeñan sus funciones en forma pública. En realidad, lo que ellos hacen únicamente es dar fe de las firmas. Los lugares que aplican el sistema sajón, principalmente tenemos a Estados Unidos, ¿verdad? Excepto Luisiana, Canadá, excepto Quebec, Suecia, Noruega, Dinamarca e Inglaterra, ¿ya? Entonces, en este sistema de notariado sajón, la profundidad del conocimiento del notariado o del derecho, mejor dicho, no es como en el sistema latino que vamos a ver, que es al que pertenece Guatemala. En el sistema latino, los notarios pertenecemos a un colegio profesional, colegio de abogados y notarios. La responsabilidad en el ejercicio es personal. No hay una fianza a la que nos vamos a llegar y decir, mire, causé tal daño, la fianza va a cubrir ese daño, ¿ya? El ejercicio puede ser en algunos países cerrado o abierto. Puede ser que en algunos países los notarios para ejercer tengan que ganar por oposición una notaría territorial. O puede ser abierto, ¿verdad? Donde usted puede ejercer el notariado sin necesidad de hacer oposición después de haberse graduado. Es el caso guatemalteco. Hay algunos países, donde, por ejemplo, México, Colombia, donde las notarías existen, el notario es privado porque opera en el sistema latino, pero ha ganado ese puesto por oposición. Entonces quiere decir que todo el municipio tal van a ir solo con ese notario, ¿verdad? Es incompatible con cargos públicos. No podría ejercerse un cargo público si se es notario. Puede uno ser notario si ejerce cargo público, se retira del ejercicio del notariado y se dedica exclusivamente a eso. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Es un profesional universitario, ¿verdad? Egresado de una universidad que ha ganado sus exámenes técnicos profesionales, ¿verdad? Y ha obtenido los títulos de abogado y notario. Desempeña una función pública, ¿ya? Pero no depende de una autoridad administrativa. ¿Por qué? Porque aunque la función sea pública, no somos funcionarios públicos, ¿ya? Es un profesional del derecho, conocedor de todas las leyes, ¿verdad? Y en nuestro caso existe el protocolo, que es el mecanismo que el Estado ha establecido para que a través de ellos se autoricen los instrumentos públicos. Las funciones que se desempeñan son públicas, damos autenticidad, recibimos e interpretamos la voluntad de las partes dándole la forma legal, ¿ya? Nosotros sí orientamos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con esa fe pública que se nos ha dado para orientar correctamente, ¿ya? Y no hacer que las personas hagan cosas que no son correctas. Por ejemplo, una persona compró una propiedad y le costó 200,000 quetzales, así está en todos los registros, 200,000. Pero pasó el tiempo y por la plusvalía ya vale 1,000,000, ¿verdad? Entonces esa persona va a vender su casa, pero ya vale 1,000,000, ¿ya? ¿Por cuánto deberíamos celebrar el contrato? ¿Ya? Muchos notarios dicen, ay, es que para que pague menos impuestos, solo por los 200,000 y los otros 800,000 le vamos a ponerle como mejoras, ¿verdad? O no lo vamos a mencionar en ningún tipo de contrato, ¿verdad? Y ahí está el caso de aquella señora que les decía, ¿verdad? Que le dijeron, guarde debajo del colchón los 800,000 y por poquitos va depositándolos en el banco. Lavado de dinero. Y si le cae extinción de dominio, se los quitan porque le van a dar días para probar de dónde sacó ese dinero lícitamente. Y ahí no va a poder decir, es que fíjese que el notario a mí me recomendó
que solo sobre lo que estaba en registros hiciéramos la compraventa y sobre el resto que no lo declaráramos. Con estas nuevas normativas de lavado de dinero, peor todavía, ¿verdad? En ese sentido, los países que utilizan el sistema del notariado latino al que pertenece Guatemala, hasta Brasil, Argentina, México, en realidad casi todo Latinoamérica, España, Alemania, Bélgica, Suiza, Turquía, más de 60, 70 países, ¿verdad? Aplican este sistema. De hecho, cuando ustedes vean el código de notariado, ¿verdad? Se hace cierta referencia a ello en el sentido de que somos producto, ¿verdad? De ese sistema notarial. De hecho, hubo un congreso del notariado latino en Guatemala donde se creó, por ejemplo, el decreto 5477, que en algún momento lo van a estudiar, que es en términos generales, la ley que regula los trámites de jurisdicción voluntaria notarial, como por ejemplo el proceso sucesorio. Existen otros países donde operan otros tipos de sistemas. En algunos, el sistema está a cargo de funcionarios judiciales, es decir, personal que depende del organismo judicial. Y en otros, funcionarios administrativos que dependen de un organismo del Estado ejecutivo, por ejemplo, como una oficina administrativa. En ambos, ¿verdad? El notario juez, ¿verdad? Es el que celebra los contratos y da fe pública de lo que se le ponga a la vista, ¿verdad? Y es un funcionario judicial. Estos son algunos ejemplos de países que utilizan este sistema, ¿verdad? No se acude con un notario, sino con ese tipo de funcionario. Y, por ejemplo, Cuba, que tiene este tipo de funcionarios administrativos donde el Estado, ¿verdad? Tiene una oficina de celebración de contratos, ¿verdad? Y ahí es donde las personas van a acudir a hacer sus requerimientos. Cada país decide a qué sistema va a pertenecer y pues el caso guatemalteco es que pertenecemos al sistema latino, ¿verdad? Recuerden esto bien porque nos va a servir esta información para el resto del desarrollo del semestre. Les quiero mostrar cómo se estructura el estudio del curso de Derecho Notarial a nivel licenciatura, tanto en la Universidad Rural como en todas las universidades donde hemos sido formados. Son 4 cursos de Derecho Notarial. En el primero se estudia la introducción al derecho notarial, qué es el derecho, qué es notario, generalidades, ¿verdad? En esta parte no vamos a ver tanto la redacción de documentos, pero nos vamos a ir preparando hacia ello y vamos a ver todas las bases que necesitamos para hacerlo, para luego llegar a Notariado 2. Aunque también acá vamos a hablar del protocolo, allá es donde vamos a desarrollar más generalmente todo lo relativo al tema del protocolo y otros documentos que el notario autoriza fuera del protocolo, ¿verdad? En ese curso se va a aprender todo lo relativo a ese tipo de redacción de documentos. En el derecho notarial 3 y 4 varía dependiendo de la universidad. A veces se estudia primero jurisdicción voluntaria y de último contratos, y en otros primero contratos y después jurisdicción voluntaria. Y aquí ya no me refiero a qué es el contrato, sino a cómo se redacta el contrato con cada una de sus cláusulas y requisitos, ¿verdad? En el caso de ustedes, ustedes solo van a recibir 3 derechos notariales. Hay un derecho notarial que no reciben, ¿verdad? En el programa no tienen el derecho notarial 3, que es el relativo a contratos, y como derecho notarial 3 a ustedes les aparece jurisdicción voluntaria notarial. Yo doy notariado 1, por cuestión de tiempo no se me asignó notariado 2, pero las grabaciones yo las dejé hechas. Y notariado 3 para maestría, contenido jurisdicción voluntaria notarial, todos los procesos de jurisdicción voluntaria, yo los doy, por ejemplo, ahorita, después del curso que doy, también les doy derecho notariado 3,
termina a las 12 y ahí yo les enseño todo lo relativo a jurisdicción voluntaria, entre ellos el proceso sucesorio, cambios de nombre, etcétera. Cómo se redacta, porque la base ya la tenemos de derecho civil, pero con ánimo de colaborar al conocimiento de todos los estudiantes que han pasado desde que yo tengo a cargo de estos cursos, ¿verdad? Yo les doy, así como les di a ustedes el contenido extra del libro quinto, yo les doy mitad del curso de jurisdicción voluntaria, y si ellos no tienen inconveniente, porque he pedido autorización a la universidad para hacerlo y me lo han dado, ¿verdad? Les doy el tema de redacción de contratos, ¿verdad? Porque cuando lleguen a un curso de formación para el privado o les hagan el examen privado, no les van a preguntar si estaba o si no estaba en el programa. Se asume que ya lo saben, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo conozcan porque así va a funcionar, ¿verdad? Incluso si tienen la oportunidad cuando el semestre acabe de descargar ustedes esas clases que yo les dé a ellos, ¿verdad? Por cualquier situación, ¿verdad? Y que no llegaran a tener ustedes ese contenido, pues por lo menos van a tener ustedes las clases grabadas, ¿verdad? Entonces, sabido esto, pasamos a saber que para este semestre sí o sí vamos a necesitar un código de notariado. No va a ser lo único que vamos a requerir, pero vamos a necesitar un código notariado. Hay una versión bien sencilla, bien barata, que es exactamente solo la ley. Hay otra versión que es esta, que tiene ya comentarios y algunas otras leyes, ¿verdad? Esta es en Editorial Fénix. Yo le voy a tomar foto al Ixosa, me parece que está aquí, ¿verdad? Le voy a compartir las presentaciones y la bibliografía, llamémosle así, ¿verdad? Pero está esta edición de Editorial Fénix que tiene incluso comentarios, ¿verdad? Y está actualizada. Y hay otra que es más amplia, ¿verdad? También de Editorial Fénix, que es este compendio de leyes notariales. Yo no les voy a decir cuál ustedes escojan porque van a decidir ustedes el que mejor les convenga, ¿verdad? Pero sí les recomiendo que lo tengan en físico, porque la versión digital, aunque estamos en épocas del periodo digital y puede ser que a usted le ayude mucho, siento que no hay cómo marcar sus leyes, ¿verdad? Eso les va a servir de mucho, se van a familiarizar más. Esta ley, afortunadamente, no tiene muchos artículos como el Código Civil, es bien sencilla, y nuestra función durante el siguiente semestre o los siguientes semestres es desarrollarla completa, ¿verdad? Vamos a empezar primero viendo unos títulos, por ejemplo, ahorita la parte del notario, que es protocolo, algunas formalidades, el tema de los documentos que van fuera del protocolo no los van a ver aquí, los van a ver hasta el próximo semestre. Sí, vamos a ver prohibiciones, vamos a ver las funciones del Archivo General de Protocolos, las funciones de la inspección de protocolos, cuando procede una reposición o una reposición del protocolo, entre otros. ¿Qué pasa cuando el notario es sancionado y cómo procede la rehabilitación? Y aquí encontramos el arancel de notarios. Hay un arancel de abogados, ¿verdad? Pero aquí encontramos el arancel de notarios. Y aquí yo les voy a dar las explicaciones pertinentes cuando lleguemos a esa fase, ¿verdad? Tenemos que vamos a hacer uso en este curso, ¿verdad? De nuestro código de notariado, pero también de nuestro código civil, el código de comercio, en algunos casos la ley de derechos de autor como referencia, ¿verdad? El código procesal civil y mercantil, el procesal penal, algunas leyes administrativas específicas, reglamentos y dependencias registrales, ¿verdad? Las leyes fiscales que oportunamente vamos a ver, cómo se tributa, ¿verdad? En los instrumentos públicos, la ley del IVA, la ley de timbres fiscales, la ley del YUSI, sus reglamentos, entre otros, ¿verdad? Desde ya los pueden ir consiguiendo.
Y para la siguiente clase yo les voy a pedir que ya con su código notariado elaboren ustedes una ficha técnica con los datos de mayor relevancia de su código notariado, ¿verdad? Ver cómo está conformado el código notariado, así como vimos esto, ustedes revisan título por título, si quieren le colocan una pestañita, marcan los títulos con un color distinto, siempre que marquen leyes, tengan un color para títulos, otro para definiciones, otro para plazos y, por ejemplo, otro para clasificaciones y tal vez un color extraordinario para cosas extraordinarias que estén ahí contenidas, ¿verdad? Que son de importancia. Entonces van a hacer esa ficha técnica, van a ver cómo está conformado el código notariado y van a empezar a leer del artículo 106 al 112. Ya en la siguiente clase nosotros vamos a hacer las lecturas pertinentes a el código como corresponda, ¿verdad? En el orden que nos toque. No sé si quieren intervenir, yo sí quisiera, ¿verdad? Que aunque vamos a terminar a las 27 porque tengo otro curso y tengo que salirme, ingresar, presentar, ¿verdad? Sí quisiera que ustedes intervengan para ver qué expectativas tienen. Yo sé que puede tornarse un poco complicado, pero para eso estamos, para orientarlos y guiarlos para que se comprenda el contenido de mejor manera. Los escucho. Buenos días, licenciada. Lo escucho, Para mí Lico. para mí es importantísimo esto y sí tenía la visión de cómo a raíz del tema del notariado se iban a integrar todas las leyes que hemos estado viendo, ¿verdad? Y sobre todo, creo que el Código Civil y Mercantil tiene mucho que aportar a este tema del notariado como tal, ¿verdad? Y tengo una expectativa bastante grande, me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Entonces, por eso, gracias por el apoyo y el aporte a nuestros conocimientos, ¿verdad? Que para algunos, como el mío, que soy economista, el tema del derecho, pues es un mundo totalmente diferente, pero que es muy interesante como tal, ¿verdad? Entonces, Exactamente. eh, muchas gracias. Igual. Soy un poquito, para que me mire, soy un poquito gordito, pero estoy ahí. Hermoso, Yo tengo, yo, hermoso. yo tengo la facilidad y creo que la oportunidad de que trabajo en el organismo judicial, en el tema administrativo, pero esto ha hecho que vaya conociendo muchas cosas del área judicial como tal, ¿verdad? Entonces, Excelente. eh, me encanta esto y en lo que pueda apoyar, pues aquí estoy. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Lico, muy amable. ¿Alguien más? Hoy no hay partido del Mundial, ¿verdad? O si hay, como para que digan que ya están en las previas. ¿Mm? Maestra, muy buenos días. Buenos días, Lico. Quisiera ver qué opina usted con relación, tal vez no es tanto al curso, ¿verdad? Hablemos sobre lo civil, con relación Ujú. a a los profesionales que están interponiendo relacionado a eso del matrimonio y ¿qué? Mm, Del mismo sexo, la misma persona. sí. ¿Qué Miren, pasaría eso? mire, la verdad es que el derecho tenemos que interpretarlo así, tal y como es, ¿verdad? Si usted se va a la Constitución Política de la República y busca el fundamento legal de cómo o quiénes pueden contraer matrimonio, no va a encontrar que hace la diferencia o referencia a que sea hombre y mujer. Cuando se va al Código Civil, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que ahora sí se pueda celebrar matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Qué tendría que pasar? Que se reforme la ley ordinaria, porque la constitucional no lo prohíbe. ¿Ya? Como es una inconstitucionalidad la que están planteando, si se fueran al ámbito estricto los derechos humanos, lo van a aperturar. Pero en otros países, fíjense que no
se ha aceptado la figura con el término de matrimonio, si no le tienen otra denominación, ¿verdad? No cabe duda que en un mundo globalizado donde las leyes están más hacia la apertura, pues termine permitiéndose, ¿verdad? Como otros países, pero tal vez va a haber resistencia, porque también somos un país altamente religioso, aunque no precisamente por ser altamente religioso, altamente santo, ¿verdad? Porque vemos a diario los niveles de violencia que existen y eso es como contradictorio, ¿verdad? ¿Yo qué opino? Pues que la familia es la base de la sociedad y según los tipos de familia que se regulen, pues va a ser el tipo de sociedad que tengamos. Ahora, derechos todos tenemos, ¿verdad? Y van a ser las autoridades constitucionales las que van a decir si se accede, ¿verdad?, a declarar inconstitucional el artículo 78 del Código Civil o lo van a hacer perdurar y van a crearse otros métodos de reconocimiento, porque por ejemplo se alega siempre que se invoca que se permita el matrimonio en personas del mismo sexo para que exista protección, por ejemplo, en el tema de pensiones, en el tema de derechos de los cónyuges, en el tema de poder adoptar, ya, ¿verdad? Y como son seres humanos, somos seres humanos todos, ¿verdad? No debería haber diferencia. Entonces va a estar ahí en los próximos meses reñido, ¿verdad? A ver qué es lo que va a hacerse. Yo creo que ya se ha intentado, pero no estoy segura que hasta el momento no ha habido resultado favorable, ¿verdad? Pero va a ver qué esperar. ¿Alguien más? Bueno.